El poder de creer correctamente, de Joseph Prince. Parte número 10. Experimente libertad de la condenación. Ella había luchado frenéticamente cuando de repente los hombres del templo le tiraron de su cama y la arrastraron hasta la calle. Pero ella no encajaba con la turba que le había atrapado y sus pies descalzos ahora luchaban por mantenerse sobre el suelo mientras le empujaban rudamente en todas direcciones. Un temor frío zumbaba atronadoramente en su corazón, casi ahogando los gritos de desprecio que la gente lanzaba en las calles debido a la conmoción. Ella había pecado y sabía lo que venía después. Hacía unos meses ella misma había visto a una mujer intentando acurrucarse mientras una tras otra grandes piedras eran arrojadas violentamente hacia ella a manos de la desdeñosa turba que se juntó para ejecutar la justicia de Dios. Ella aún recuerda cómo tuvo que tragarse la bilis que llegaba a su garganta al ver el cuerpo machacado de la sangrienta mujer después de que sus ejecutores finalmente se dispersaran. Nunca se imaginó que ella un día sufriría la misma suerte. Nunca había pensado cometer adulterio. Sabía que era un error verse con él a solas. Fue un error terrible y ahora era demasiado tarde. Según la ley de Moisés, la pena capital era el precio por el adulterio. No había escape. Arrastrada hasta el recinto del templo como una muñeca de trapo, apenas podía reconocer la fragancia de los sacrificios que se estaban ofreciendo en el altar de bronce, aunque no entendía la importancia. El olor siempre le había dado consuelo al ser una niña criada en Jerusalén. Fragmentos de su padre diciéndole que Dios derramaría sus bendiciones sobre su familia mientras ascendía el olor del sacrificio hasta el cielo pasaban por su mente, justo antes de que la turba de fariseos religiosos la detuvieran de forma abrupta y la arrojaran ante los pies de un hombre al que llamaban maestro. Sabía que su juicio había comenzado, que este hombre debía de ser su jefe ejecutor, el juez religioso que oficialmente le sentenciaría a muerte antes de arrastrarle a las afueras de la ciudad para ser apedreada. Temblando incontrolablemente, inclinó su cabeza e intentó cubrir sus ojos con su cabello lo mejor que pudo para no ver así a la clamorosa multitud que se había reunido a su alrededor esperando su sentencia. Entonces sus despiadados acusadores lanzaron el primer bombardeo. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Juan 8, del 4 al 5. Anticipando aún más humillación, se preparó para las palabras condenatorias de juicio que estaba segura oiría de boca del maestro. Pero no escuchó nada salvo un silencio ensordecedor. Fue como si el maestro no hubiera escuchado los cargos acusatorios leídos contra ella. Entonces, con el rabillo del ojo, vio al maestro agachándose y escribiendo con su dedo en la arena. Los fariseos, preparados con piedras en sus manos y furiosos por este retraso, demandaron: ¿Qué dices, maestro? ¿Le apedreamos? El maestro se levantó ante ellos y ella oyó una voz tan reverberante de majestad que su respiración se quedó en su garganta. Articulando cada palabra con una mezcla perfecta de autoridad y compasión, él declaró: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Juan 8:7.
Y luego se agachó de nuevo en el suelo y siguió escribiendo como si los líderes de la sinagoga ni siquiera estuvieran ahí. Sus palabras apabullaron a la mujer. ¿Quién era este maestro? ¿Por qué la defendía, siendo una mujer pecadora y adúltera? ¿Era este el hombre de la pequeña aldea de Nazaret del que todo el mundo hablaba? ¿El hombre que sana a los ciegos y hace caminar a los cojos? ¿El hombre de quien dicen que odia el legalismo y ama a los pecadores? ¿Es este el hombre? ¿Quién es este hombre? A medida que estas preguntas daban vueltas en su asustada mente, ella escuchó el sonido de su salvación. ¡Pum! 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 Las piedras que debían haberla magullado hasta la muerte caían impotentes al suelo, una tras otra. Las sandalias de los que la arrastraron hasta el templo se daban la vuelta y se alejaban. Las multitudes que se habían congregado también comenzaron a dispersarse, ya que estaba claro que no habría espectáculo en ese lugar. Tras algunos momentos, lo único que podía ver eran las sandalias del maestro. Él levantó la cabeza de la mujer y ella vio su rostro por primera vez. Era un rostro de compasión y amor. Un rostro que resplandecía con aceptación y confianza. Ella dejó que sus lágrimas contenidas fluyeran mientras él le preguntaba: «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?». Juan 8:10. Durante toda esta prueba tan difícil, nadie había hablado con ella. Ella no le había importado a nadie. Lo único que había importado era que ella había hecho algo y eso le aseguraba su muerte. Pero ahora sus acusadores se habían ido y el hombre que la había rescatado estaba hablando con ella y mirándole como si ella importase. Con agradecimiento dijo exhalando: «Ninguno, Señor». Ella sabía sin lugar a duda que este maestro no era un maestro común y corriente. Por eso se dirigió a él como Señor y no como maestro, como los fariseos hacían. Él era el Jesús del que todos hablaban. Entonces oyó las palabras que nunca olvidaría durante el resto de su vida: «Ni yo te condeno. Vete y no peques más». Juan 8:11. Mientras iba de regreso a casa, repetía para sí estas palabras una y otra vez: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Él había salvado su vida y sabía que nunca volvería a ser la misma. El poder de la no condenación. Jesús demostró algo muy importante en el relato de la mujer sorprendida en adulterio. ¿Qué hace posible que alguien tenga poder para vencer el pecado? La amenaza de la ley obviamente no detuvo a la mujer de cometer adulterio. Pero recibir la aceptación de Jesús, sabiendo que aunque merecía ser apedreada hasta la muerte, Él no le condenó. Eso le dio el poder para ir y no pecar más. Demos un paso atrás para examinar lo que hizo Jesús. Jesús salvó a la mujer justamente. Él no dijo: «No le apedreen, tengan misericordia de ella». Lo que él dijo fue: «El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra». Y por decisión propia, los fariseos y la turba religiosa se fueron uno a uno. Observe que después de eso, Jesús no preguntó a la mujer: «¿Por qué pecaste?». No. Lo que le preguntó fue: «¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?». Parece como si Jesús estuviera más preocupado por la condenación del pecado que por el pecado mismo.
Él se aseguró de que ella se fuera sin sentir la condenación y la culpa. No invirtamos el orden de Dios. Cuando Dios dice que algo va primero, debe ir primero. Lo que Dios pone primero, el hombre no puede ponerlo a lo último. Dios dice que la no condenación va primero y después usted puede llegar al vete y no peques más. La religión cristiana lo hace al revés. Decimos vete y no peques más primero. Entonces no te condenaremos. Lo que tenemos que entender es que cuando no hay condenación, la gente se siente capaz de vivir vidas victoriosas, vidas que glorifican a Jesús. De ahí viene nuestro fortalecimiento. La gracia produce un fortalecimiento sin esfuerzo mediante la revelación de la no condenación. Es inmerecido y totalmente gratuito, pero podemos recibirlo, este don de la no condenación, porque Jesús pagó por ello en la cruz. A decir verdad, ninguno podíamos haber arrojado la primera piedra a esta mujer. Todos hemos pecado y hemos sido destituidos. Nuestra confianza hoy no está en nuestra capacidad para cumplir perfectamente las leyes de Dios, sino en el único, Jesucristo, que es el cumplimiento de la ley misma. En Cristo, todos estamos en el mismo lugar. Si un hermano o hermana se enreda en pecado, nuestra tarea no es juzgarles, sino restaurarles, señalándoles el perdón y el regalo de la no condenación que se encuentra en Jesús. La única persona que no tiene pecado y podría haber ejecutado el castigo judicial sobre la mujer era Jesús. Solo Él estaba calificado para arrojar la primera piedra y no lo hizo. Jesús estaba en la carne para representar lo que había en el corazón de Dios. No era juicio, su corazón se revela en su gracia y su perdón. Me gusta decirlo así, hablando de describir lo que ocurrió mientras los fariseos esperaban para apedrear a la mujer. Los fariseos lo hubieran hecho si hubieran podido, pero no pudieron. Jesús podía si hubiera querido, pero no lo hizo. Ese es nuestro Jesús. La ley no puede condenarle hoy. Es interesante el hecho de que la Biblia guarde silencio en cuanto a lo que Jesús escribió en el suelo con su dedo. Pero creo que cuando se agachó, estaba escribiendo la ley de Moisés. He estado en Jerusalén muchas veces. Durante una de mis visitas hace muchos años al recinto del templo donde Jesús se habría encontrado con esta mujer, el Señor abrió mis ojos para ver que el suelo del recinto del templo estaba hecho de piedra dura. Eso significa que Jesús no estaba escribiendo sobre tierra, estaba escribiendo con su dedo sobre piedra. Después, en un destello, vi que Jesús estaba escribiendo la ley sobre piedra. En verdad, les estaba diciendo a los fariseos: ¿ustedes presumen de enseñarme a mí sobre la ley de Moisés? Yo soy el que escribió la ley. Jesús escribió 2 veces sobre el suelo con su dedo, completando así la tipología, ya que sabemos que Dios escribió los 10 mandamientos con su dedo 2 veces. El primer conjunto de los 10 mandamientos lo destruyó Moisés cuando vio que los israelitas adoraban al becerro de oro a los pies del monte Sinaí. Después Dios escribió otro conjunto sobre piedras y se lo dio a Moisés para que lo pusiera bajo el propiciatorio en el arca del pacto. Nunca había oído a nadie predicar esto antes. Fue una revelación fresca directamente del cielo. Me encanta cuando el Señor abre mis ojos para ver su gracia. ¿Sabe por qué es tan emocionante saber
lo que Jesús escribió en el suelo ese día? Es tan importante porque nos enseña que el autor mismo de la perfecta ley de Dios no usa la ley para juzgarnos y condenarnos hoy. Y no se debe a que Dios simplemente decidiera tener misericordia de nosotros. No, es porque Jesús mismo cumplió todos los requisitos de justicia de la ley por nosotros y tomó sobre sí toda maldición y castigo por nuestros pecados en su propio cuerpo en la cruz. Somos perdonados porque Él fue juzgado. Somos aceptados porque Él fue condenado. El perdón y la sanidad van de la mano. Hay otra razón por la que podemos gozarnos en el conocimiento de que Jesús ha llevado el castigo que nos correspondía. El perdón y la sanidad van de la mano. La Biblia dice que Él, que nunca quebrantó ni una sola ley de Dios, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Ve cómo la sanidad y el precio de nuestro perdón están íntimamente mezclados en la palabra de Dios. Muchos actualmente se esfuerzan por sanarse de sus enfermedades, dolencias, trastornos mentales y adicciones. Quiero anunciarle hoy que nuestra parte es recibir el perdón de Jesús y creer que somos perdonados cada día. Cuando más conscientes seamos de perdón, más fácilmente experimentaremos sanidad y libertad de toda enfermedad del cuerpo, opresión mental y hábito destructivo. Uno de mis salmos favoritos dice así: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Salmo 103, del 1 al 3. Entonces, ¿qué va primero? La conciencia de que todos sus pecados han sido perdonados precede a la sanidad de todas sus dolencias. Y la palabra operativa aquí es todas. Algunos nos sentimos cómodos recibiendo perdón parcial en ciertas áreas de nuestra vida, pero rehusamos permitir que el perdón de Dios toque algunas áreas oscuras, áreas de las que no conseguimos deshacernos y por las que no podemos perdonarnos. Sean cuales sean esos errores, le animo a permitirle a Jesús que perdone todos sus pecados y reciba sanidad para todas sus enfermedades. Amigo, suelte el pasado, suelte los errores, permítase ser libre y aprenda a perdonarse recibiendo con un corazón abierto el perdón total y completo de Jesús. Además, Jesús reforzó esta correlación entre el perdón y la sanidad en su encuentro con el hombre paralítico. Era obvio que la mayor necesidad de este hombre era ser sanado de su cuerpo. Deseando su sanidad, sus 4 amigos incluso habían quitado las baldosas del techo y le bajaron en una camilla para ponerle delante de Jesús. Pero, ¿cuál fue la primera frase de Jesús para él? Jesús dijo: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Antes de sanarle diciendo: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Mateo 9, 2, 6. Jesús sabía que el hombre necesitaba recibir el perdón de todos sus pecados antes de que su cuerpo pudiera experimentar una sanidad total. ¿Qué es lo que le paraliza a usted hoy? ¿El temor? ¿Una adicción a los antidepresivos? ¿Ataques de ansiedad? Quizá es alguna enfermedad de su cuerpo. Sea cual sea su desafío, su respuesta se encuentra en recibir una revelación nueva
de lo mucho que ha sido perdonado en Cristo y creer que ya no está bajo condenación. Véase Romanos 8:1. El poder transformador de creer en el Evangelio. Quiero compartir con usted un maravilloso reporte de alabanza de Pat, que vive en Ohio, quien me escribió este correo. Se han producido cambios increíbles en mi vida desde que me alimenté de las verdades que usted enseñó. Ahora tengo un gozo y aprecio por la vida que no había tenido desde que era una adolescente y tengo 50 años. Tengo una paz permanente que se manifiesta en cada área de mi vida, desde ser padre a mis finanzas y pasando por mi salud. Inicialmente, cuando comencé a escucharle, no creía lo que enseñaba con respecto a la santidad, la plenitud de las bendiciones y la justicia por la fe en la obra consumada de Cristo. Cuando me enfermé y quedé confinado a una cama, seguí viéndole, ya que no podía hacer nada. Usted apoyaba sus enseñanzas con versículos y evidencia del Antiguo Testamento. Comencé a entender que lo que usted enseñaba era cierto. Comencé a leer los evangelios y las epístolas con una mente iluminada y pude ver claramente que usted estaba presentando el evangelio. Cuando acepté estas verdades, mi estado físico comenzó a cambiar. Había sufrido de la espina dorsal y un disco dañado y no tenía cura. Los especialistas de columna rehusaban operarme a menos que llegara a un estado en el que parte de mi cuerpo quedara paralizado, que suele ser el proceso normal. Llevaba con muchos dolores y físicamente incapacitado más de 2 años. Desde que comencé a alimentarme de sus enseñanzas, he recuperado el uso de mi cuerpo y la mayor parte de ese dolor que antes era insoportable ha cesado. Ahora puedo relajarme y estar seguro y confiar en la disposición y disponibilidad del poder y la gracia de Dios para sanarme. Esto llegó como resultado de una fe aumentada, la eliminación de la condenación, un entendimiento de la Santa Cena y una mayor conciencia del amor de Dios por mí. También he sido liberado de un hábito de 10 años de fumar tabaco. Solía fumar solo por la noche, justamente antes de ir a la cama para calmar mis nervios. Intenté durante años romper el hábito, pero no pude. Siempre me sentía muy culpable de tener esta debilidad. Pero cuando me di cuenta de que Dios no me echaba en cara mi debilidad y que me aceptaba incondicionalmente y me bendeciría, solté toda la preocupación y lucha por mi hábito. Comencé a experimentar paz y descanso. Unos meses después, pude dejar de fumar. Es como si el hábito hubiera desaparecido sin esfuerzo en mi vida, como si se me hubiera caído. Sé que fue el Espíritu de Dios obrando en mí para perfeccionarme y darme el poder para no volver a desear los cigarrillos. Verdaderamente mi vida ha sido transformada. El Evangelio es lo que este mundo ansía tener y tanto necesita. He sido creyente durante más de 25 años y nunca lo había oído presentado como usted lo enseña. Gracias por todo. Siga despertando al mundo, al amor y la gracia de Dios, así como a la esperanza de salvación, bendición y gloria en Cristo Jesús. Solo reciba. Querido lector, usted también puede experimentar esta victoria. Es momento de dejar de herirse a usted mismo. Jesús fue herido por todos sus pecados. Es momento de dejar de flagelarse. Jesús ha llevado todos sus golpes en la cruz. Es momento de dejar de cortarse y castigarse porque Jesús ha recibido todos los cortes y el castigo por usted. Es momento
de dejar de preguntarse si ha hecho suficiente para ganarse el perdón y la aceptación de Dios. Su perdón y gracia son inmerecidos. No se pueden conseguir, solo se pueden recibir. ¿Alguna vez le ha regalado a un ser querido un presente por Navidad o por su cumpleaños? Lo único que usted quiere es que lo reciba y lo disfrute. Así es exactamente como Dios quiere que usted reciba su amor y su regalo de la no condenación hoy. Mire hoy a la cruz y diga: gracias, Jesús, por amarme. Hoy recibo tu perdón total en mi vida y me perdono por todos mis pecados, errores y fallos. Los suelto todos en tus manos de amor. Declaro que en ti soy completamente perdonado, libre, aceptado, favorecido, justo, bendecido y sanado de toda enfermedad y dolencia. Amén. Cuanto más permita que la catarata del perdón y el favor inmerecido de Dios caiga sobre usted, así cada día, más recibirá su salud para su cuerpo y bienestar para su mente. Independientemente de lo que haya ocurrido en el pasado y a pesar de lo que pudiera estar viviendo ahora, le animo a recordar y creer que Dios le ama y le ha perdonado. Ahora comience a disfrutar de su amor y deje que su gracia actúe en usted y para usted, para llevarle a un lugar de mayor salud, fortaleza emocional, paz y disfrute en la vida. Parte 4. Capítulo 10. Gane la batalla por su mente. Confío en que haya estado disfrutando de este viaje de descubrir el poder de creer correctamente. Hemos visto lo vital que es creer en el amor de Dios por usted y hemos hablado de la importancia de ver lo que Él ve. También hemos explorado el impacto de ser conscientes de perdón, contrariamente a ser perpetuamente conscientes de culpabilidad. Ahora que está a medio camino en la lectura de este libro, quiero que sea consciente de que a medida que comience a practicar algunas de las claves de las que hemos estado hablando, experimentará algunas batallas en su mente que desafiarán sus creencias. Tome aliento al saber que no tiene que tener temor a esas batallas. Le mostraré en los capítulos siguientes cómo ganar la batalla por su mente mediante creer correctamente. Amigo, la batalla no está fuera, en sus circunstancias externas, está en el interior. Se pelea y se gana en el campo de batalla de sus creencias y sus pensamientos. Las creencias y los pensamientos erróneos le mantendrán derrotado. Las creencias y los pensamientos correctos le lanzarán hacia su victoria. Por eso Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. La verdad situada en su mesa para tomar café no le hace libre. La verdad ubicada cómodamente en su librería no le hace libre. Puede que tenga un ejemplar de la Santa Biblia descansando tranquilamente en su impresionante librería de caoba hecha a mano, pero no le hará libre. Es la verdad que usted conoce y cree la que tiene la capacidad de hacerle libre. De eso se trata este libro. Se trata de impartirle verdades de la palabra de Dios para que den forma a sus creencias. Cuanto más esté en consonancia su creencia con la verdad de la palabra de Dios, más experimentará la libertad, la gracia, el favor, el perdón y las bendiciones de Él. Hay muchas personas que realmente viven en derrota y atadura en la actualidad, aunque puede que no sean conscientes de que están viviendo atadas a nada. En ciertos aspectos han llegado a acostumbrarse a sus ataduras.
Permita que explique un poco más esto. ¿Hay áreas con respecto a las cuales se siente ahora temeroso y ansioso? Precisamente las áreas sobre las que se siente temeroso y ansioso indican la presencia de creencias erróneas en su vida de las que Dios quiere que usted sea libre. Sustituya esas creencias erróneas por creencias correctas basadas en la palabra de Dios y erradicará esos temores y ansiedades. Creer correctamente es la llave que abre los tesoros de Dios en su vida. Mire, la gracia, el favor, las bendiciones y el perdón siempre han estado ahí, pero cuando usted comienza a creer correctamente, comienza a tener acceso a la plenitud del amor de Dios y su obra terminada en el Calvario. Cada beneficio de la obra terminada ya es de usted, ya le pertenece. Jesús ya ha pagado el precio. El obstáculo que hay entonces entre usted y su victoria es el de sus creencias equivocadas. La batalla tiene que ver con sus creencias y por eso cuando usted comience a creer correctamente, entrará a su victoria. La estrategia del enemigo. El enemigo sabe que sí puede controlar sus pensamientos, puede manipular sus emociones y sentimientos. Por ejemplo, si puede hacer que usted entretenga pensamientos de culpa, fracaso y derrota, comenzará a sentirse mal con usted mismo, físicamente débil e incluso deprimido. Nuestras emociones son banderas que nos indican cuáles son nuestros pensamientos. Gracias a Dios por las emociones, pues nos dicen si algo va terriblemente mal en nuestros pensamientos. Muchos de nosotros no somos conscientes de cuando nuestros pensamientos se deslizan por una resbaladiza pendiente de temor, duda, pesimismo y ansiedad. Sin embargo, Dios nos ha diseñado de tal manera que podemos reconocer rápidamente nuestros pensamientos por medio de nuestras emociones. Pruebe lo siguiente. Siempre que comience a sentir emociones negativas como temor, preocupación, culpa y enojo, haga una pausa y pregúntese, ¿en qué estoy pensando? Sus emociones seguirán rápidamente la estela de sus pensamientos. Si sus pensamientos son negativos, usted producirá de manera natural emociones negativas. Por el contrario, si sus pensamientos son positivos, en Cristo, producirá emociones positivas. Por eso se libra una batalla por su mente. El diablo quiere mantener sus pensamientos negativos para así poder mantenerle derrotado. Él es un maestro de los juegos mentales y no juega limpio. Cuando tentó por primera vez a Adán y Eva en el huerto, les hizo dudar de los motivos de Dios, mintiéndoles e insinuando que Dios estaba deliberadamente reteniendo algo bueno de ellos. Hizo que Dios pareciera tacaño, cuando en realidad Dios les estaba protegiendo. La estrategia del diablo no ha cambiado. Sigue utilizando mentiras, acusaciones, culpa y condenación para atrapar a los creyentes hoy día y hacerles dudar del perfecto amor de Dios, de su perdón y de su sobreabundante gracia. Hace muchos años, cuando yo era bastante novato en el ministerio, juntamente con otro pastor, oré por una señora que estaba oprimida por el diablo. Ella no era creyente. Mientras orábamos por ella, de repente la mujer gruñó amenazante con una voz profunda masculina. Quiero su mente. Vaya, era la primera vez que yo había orado por una persona poseída por un demonio. Y el demonio realmente respondió. Lo recuerdo vívidamente hasta la fecha. Bueno, oramos por ella y echamos fuera al demonio de ella. Ahora bien, por favor, no se preocupe.
porque como creyente en Jesús, usted nunca puede ser poseído por el diablo. Él puede oprimirle mentalmente, pero nunca puede poseerle. Compartí mi experiencia con aquella mujer para revelarle la estrategia del enemigo. Él quiere su mente. Quiere que su mente se mantenga negativa, oprimida, deprimida y pesimista. Quiere que usted permanezca en la creencia equivocada, sabiendo que mientras continúe usted creyendo erróneamente, seguirá viviendo erróneamente. Hay una batalla por su mente y la ganamos mediante el poder de creer correctamente. Jesús es mayor. Es importante que sea usted establecido en esta verdad. No tiene que temer al diablo porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Jesús, que está en usted, es mayor que el diablo en este mundo. A pesar de cuáles sean las malvadas prácticas del enemigo, él no prevalecerá contra usted en esta batalla. El diablo es un enemigo derrotado. Mayor es aquel que está en usted que todos los pensamientos negativos que el enemigo pueda lanzarle. Mayor es aquel que está en usted que los sentimientos de culpabilidad e incapacidad. Mayor es aquel que está en usted que toda acusación que sea lanzada contra usted. Permanezca firme en esta declaración. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Isaías 54:17. Vaya, ninguna arma forjada contra usted prosperará. La Biblia no dice que no experimentará ningún desafío o no tendrá que enfrentarse a algún ataque, pero sí promete que cuando lleguen las pruebas puede tener confianza en la certeza de que no prosperarán contra usted. ¿Sabe por qué puede estar firme en esta promesa hoy día? En el mismo versículo, Dios pasa a declarar: esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá. Isaías 54:17. Esta protección es su herencia. Dios no le protege debido a sus buenas obras. Le protege porque la justicia de usted viene del Señor mismo. Notemos que el arma forjada contra usted podría haber sido ya forjada, lo cual significa que puede que un arma ya haya sido concebida, preparada y dirigida hacia usted. No tenga miedo. Cualquiera que pueda hacer ese desafío o arma, sepa sin ninguna sombra de duda que no prevalecerá contra usted. Esta es la promesa de Dios para usted hoy. Ninguna arma forjada contra usted prosperará. No debido a que su conducta sea perfecta, sino debido a que su posición en Cristo es perfecta. Su victoria está firmemente asegurada mediante la obra terminada de Jesús, que es su herencia en Cristo. Derribando fortalezas. Cuando medita en las promesas de la Biblia que proclaman la verdad de Dios sobre su vida, ya está comenzando a ganar la batalla por su mente. No es ninguna coincidencia que Jesús fuese crucificado en el Gólgota, que en realidad significa lugar de la calavera. Mateo 27:33. Su victoria tiene que comenzar primero en su mente. La palabra de Dios nos dice: pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios 10, 3 y 4. Esta batalla por su mente no se libra externamente. Nuestras armas no son físicas o tangibles. Nuestras armas en esta batalla no son cabezas nucleares, ametralladoras o granadas. Nuestras armas son las armas de creer correctamente y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas que nos han mantenido atados. Las fortalezas no pueden ser destruidas con armas físicas.
solo pueden ser totalmente derribadas mediante creer correctamente en la verdad de la palabra de Dios. El diablo solamente puede sembrar pensamientos equivocados en su mente, pero no puede controlar lo que usted cree. Cuando usted comience a creer correctamente, toda mentira y pensamiento erróneo se fundirán como si fueran mantequilla en un día caluroso y soleado. Las mentiras pueden encarcelarle y derrotarle solamente hasta el grado en que usted no permita que la verdad de Dios entre en su situación para liberarle. Escuche atentamente lo que dijo Jesús. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 31 al 32. Lo que esto significa es que de cualquier fortaleza en la que esté usted atrapado hoy, la verdad de Jesús le hará libre. Las fortalezas son pensamientos equivocados y mentiras que han sido perpetuados en su mente durante semanas, meses o incluso años. Esas creencias equivocadas que están atrincheradas le hacen vivir atado a adicciones y en un estado de temor, culpa, ansiedad o depresión crónica. La palabra de Dios nos dice en términos muy claros que la guerra espiritual tiene lugar en nuestras mentes y es ganada cuando nosotros destruimos fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10:45. Hay una batalla por su mente y el lugar donde el enemigo lanza sus ataques contra usted es en sus pensamientos y en su imaginación. Yo creo que cuando usted es consciente de que hay una guerra por su mente y que se produce entre creencias equivocadas y creencias correctas, ya ha ganado la mitad de la batalla. Ancle su identidad en Cristo. La Biblia deja claro que hay tal cosa como una guerra espiritual en nuestra mente, y es vital que usted como creyente entienda esto. De otro modo, creerá que cada pensamiento que se cruza por su mente proviene únicamente de usted mismo. Entonces comenzará a creer esas mentiras sin saber que el enemigo ha plantado esas mentiras para confundirle. Hace varios años, prediqué un mensaje sobre cómo el diablo utiliza a veces el pronombre o los verbos en primera persona para plantar pensamientos en nuestras cabezas, para engañarnos. Por ejemplo, él no dice tienes un trastorno alimenticio o tienes una adicción en esta área. El diablo utiliza la primera persona para sembrar pensamientos como los siguientes en su mente. Tengo un trastorno alimenticio o soy adicto a la pornografía o soy un pervertido. Observa lo insidiosa y astuta que es la serpiente. Le hace creer que usted está pensando esos pensamientos de derrota. Él quiere que crea que eso es usted. Al escuchar ese mensaje, un hombre que había estado atrapado en una adicción destructiva por muchos años me escribió una carta. Walter compartió que esta estrategia del diablo, al utilizar la primera persona, siguió resonando en su interior después de haber escuchado mi mensaje. Se fue a su casa después de la iglesia, se encerró en su cuarto y por primera vez declaró en voz alta: no soy un adicto. Sencillamente decidió rechazar esa malvada mentalidad en el nombre de Jesús y después me dijo lo siguiente: en aquel preciso momento sentí que algo poderoso sucedió en mi interior. No sé cómo describirlo. Fue
como si la vida se volviese espectacular debido al amor de Dios y no podía contener el sentimiento. Después de hacer esa confesión en voz alta, dijo: mi adicción se detuvo, perdí todo el interés y ni siquiera me siento un poco tentado. Todos los malos deseos se han ido y lo mejor de todo es que sé que amo a Jesús más que nunca antes y no puedo vivir sin Él. Soy renovado, soy renacido. Sé que todo está en control de Él y soy bendecido y perdonado. Vaya, qué tremendo testimonio del poder y la bondad de Dios en la vida de este hermano. Con solo una declaración, él destruyó la fortaleza mental bajo la cual el diablo le había situado por muchos años. Ese es verdaderamente el poder de creer correctamente. Si usted puede cambiar lo que cree, puede cambiar su vida, al igual que hizo este hermano. ¿Hay mentiras acerca de su identidad en las que usted cree actualmente? Destruya el poder de esas mentiras declarando su identidad en Cristo. Diga en voz alta: soy un hijo de Dios, soy sanado, perdonado, justo y santo en Cristo Jesús. En lugar de creer las mentiras del diablo, cuando él utilice la estrategia de la primera persona contra usted, declare su verdadera identidad en Jesús. Lleve cautivo todo pensamiento. Desgraciadamente, sin que muchos creyentes se den cuenta hoy día, el enemigo ha lanzado campañas maliciosas de desinformación que les han esclavizado de modo efectivo por años a la baja autoestima, el odio a sí mismo, la culpabilidad, trastornos alimenticios, perversiones, temores infundados y todo tipo de estrafalarios hábitos y adicciones. Y por eso estoy escribiendo este libro, para sacar a la luz las mentiras del enemigo y ayudarle a ver con claridad meridiana las tácticas engañosas y manipuladoras del enemigo. Esas mentiras se derrumbarán como un castillo de naipes en el instante en que usted vea su verdadera identidad en Cristo. Las armas de esta guerra espiritual no son naturales y físicas. Sus armas se encuentran en la verdad de la palabra de Dios y son poderosas y tienen la capacidad de derrocar y destruir toda fortaleza que haya sido edificada mediante la desinformación y la creencia equivocada. Y el modo en que podemos destruir esas fortalezas en nuestra mente es llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10:5. Cuando yo era un joven creyente, me enseñaron que era mi responsabilidad llevar cada uno de mis pensamientos a la obediencia a Cristo. Lo intenté y batallé con eso por muchos años y terminé con mayor opresión mental, estrés y culpa que cuando había comenzado. Nadie puede llevar cada pensamiento que se cruza por su mente a obedecer perfectamente a Cristo. Un día Dios abrió mis ojos para ver lo que Él estaba diciendo realmente en ese versículo. Me dijo: hijo, mantén tu enfoque y tus pensamientos siempre en la obediencia de Cristo, y esa será una potente arma para destruir las fortalezas del diablo en tu mente. Cuando me dijo eso, sentí que de repente se encendió la luz en mi cabeza. Si la manera de destruir fortalezas mentales depende de que sea usted capaz de capturar perfectamente todo pensamiento que se cruce por su mente y hacer que sea perfectamente obediente a Cristo, entonces eso es una receta para un fracaso seguro. Las enseñanzas legalistas siempre sitúan la demanda en el hombre. Las enseñanzas sobre la gracia siempre demuestran que la provisión viene de Dios. La ley se enfoca en lo que el hombre tiene que hacer y la gracia se enfoca en lo que Jesús ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas.
puede usted aplicar este principio para probar cualquier enseñanza que haya recibido. Entonces, ¿qué significa llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo? Veamos lo que dice la palabra de Dios sobre la obediencia de Cristo y permitamos que la Escritura interprete la Escritura. La palabra nos dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19. Lo que esto significa es que mediante la desobediencia de un hombre, de Adán, todos fuimos hechos pecadores, pero mediante la obediencia de Jesucristo, de un hombre, en la cruz, todos fuimos hechos justos para siempre en el momento en que creímos en Él. Dios quiere que usted se enfoque en la obediencia de Jesús y no en la desobediencia de Adán. La desobediencia de Adán hace que usted sea consciente de pecado y de juicio, mientras que la obediencia de Jesús en la cruz hace que usted sea consciente de perdón y justicia. ¿Significa eso que no hay ninguna obediencia por nuestra parte? En absoluto. Cuanto más crea usted que su justicia viene de la obediencia de Jesús y no mediante sus propios esfuerzos, más vivirá una vida de obediencia inconscientemente. Las personas dicen que quienes predican la gracia no predican sobre la obediencia. Lo que en realidad no entienden es que bajo el viejo pacto de la ley, la obediencia era la raíz de todas las bendiciones de Dios, pero bajo el nuevo pacto de la gracia, Dios primero nos bendice y la obediencia es el fruto. Nuestra obediencia hoy día bajo el nuevo pacto comienza con decidir creer que somos hechos justos por la obediencia de Cristo en la cruz. No es esa obediencia legalista a la ley que muchas personas han intentado hacer regresar a la iglesia. El apóstol Pablo describe nuestra obediencia como obediencia a la fe. Romanos 16:26. Creer correctamente acerca de lo que Jesús ha hecho para hacernos justos. Y cuando creamos correctamente así, descubriremos que su gracia nos motiva y nos capacita para creer y vivir correctamente. Todos hemos escuchado muchos sermones sobre vivir correctamente, pero ¿sabe qué? Oigo a pastores lamentarse de que sigue habiendo poca manera de vivir correctamente entre las bancas de la iglesia. Mi creencia personal es que no se debe a que los creyentes quieran ser malos. No viven del modo en que deberían hacerlo porque sus sistemas de creencias en realidad no han cambiado. La palabra de Dios nos dice, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Podemos decirlo de la siguiente manera, el justo vivirá por creer correctamente. Cuando usted tiene creencias correctas, libera el poder de Dios para vivir correctamente. Cuando usted cree el Evangelio, el verdadero Evangelio, que dice que es usted justo por la obediencia de Jesús, véase Romanos 5:19, tendrá un modo de vivir correcto. Los resultados correctos seguirán. Amigo, cuando se trata de obediencia, sin duda ha habido un cambio debido a la cruz de Jesús. Bajo el viejo pacto de la ley, usted tenía que obedecer antes de que Dios le bendijese. Pero bajo la gracia, Dios le bendice primero y después la obediencia es el fruto. Cuanto más crea correctamente que ha sido hecho justo y bendecido mediante la obediencia de Cristo, más verá el fruto de la obediencia en su vida. Vaya, gloria a Jesús por su maravillosa gracia. El enemigo no juega limpio. El enemigo solamente puede hacer incursiones en su vida
cuando le señala exitosamente a su obediencia o la falta de ella para determinar cuál es su posición delante de Dios. Él utilizará desinformación para hacerle sentir despreciable y sucio, aunque en Cristo usted ya es completamente justo. No olvide que el diablo no juega limpio. A lo largo de los años he observado que otra de las estrategias del enemigo implica que él siembra un mal pensamiento en su mente y después rápidamente le da la vuelta para condenarle precisamente por ese pensamiento que él plantó. Le dirá: ¿qué tipo de persona sucia y desgraciada eres tú? ¿Cómo puedes pensar ese pensamiento? Eres asqueroso. Él le acusará, le condenará y le menospreciará y seguirá señalando áreas en las que usted ha fallado. Incluso cuando usted hace las cosas bien, nunca es suficiente. Si leyó un capítulo de la Biblia, él le señalará a otra persona que leyó 2 capítulos. Él siempre encuentra faltas. Si cometió usted un error, él seguirá repitiéndole su desobediencia. Si el diablo puede tener éxito en hacer que usted se enfoque en su obediencia o su falta de ella, en lugar de enfocarse en la obediencia de Jesús, tendrá éxito en todos sus juegos mentales con usted. Por eso, cuando usted se enfoca en su desobediencia, en sus pensamientos, será desalentado, abatido y oprimido. Por tanto, ¿cómo debería responder cuando pensamientos negativos o incluso malvados se cruzan por su mente? Antes de nada, necesita saber que esos pensamientos no son de usted. El verdadero yo es nacido de nuevo en Cristo Jesús, un creyente de nueva creación. Cuando lleguen malos pensamientos, enfóquese en su verdadera identidad y en quién es usted realmente en Cristo, pensando en la cruz de Jesús. Enfóquese en la perfecta obediencia de Él y el modo en que su obediencia en el Calvario le hace a usted justo, sano, favorecido y completo. Eso es lo que significa llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Enfóquese en la obediencia de Jesús. Scott, un hermano de Florida, escribió a mi equipo para compartir este testimonio tan alentador. Nací y me crié en la iglesia y he sido cristiano toda la vida. Sin embargo, batallaba para seguir la ley, ya que eso era lo que me habían enseñado y siempre tenía temor de defraudar a Dios. Cuanto más intentaba ser un buen cristiano, más culpable me sentía. Batallaba con la pornografía y miraba páginas web para adultos 2 veces al día. Aparte de destruir mi computadora, había intentado todo lo que hay bajo el sol para romper ese hábito, pero siempre había peleado una batalla perdida. Como resultado, abandoné la iglesia por completo porque me sentía culpable, avergonzado e indigno. Un día, mi tía me presentó las enseñanzas del pastor Prince. Su mensaje no era sobre la ley, sino que estaba lleno del ingrediente que faltaba: Jesucristo. Todo lo que el pastor Prince enseñaba resonaba en mi interior como si fuera una nota musical perfectamente afinada. Por gracia, mi relación con Cristo ha sido transformada y ya no llevo esa inimaginable carga de culpa y vergüenza. En cambio, me siento alegre todo el tiempo. No puedo dejar de hablar a mis amigos sobre el modo en que eso ha transformado el cristianismo para mí. Milagrosamente, desde que mi enfoque ha estado en Jesús y no en mi batalla, no he mirado ningún material pornográfico. Siempre que batallo con la lujuria, ahora mantengo mis ojos fijos en el perdón incondicional de Jesús y siento gozo en lugar de culpabilidad. Jesús me ha limpiado de mi adicción y estoy asombrado. Gracias, Pastor Prince, por traer nueva vida y gozo a mi caminar con el Señor. Me siento transformado, gozoso, bendecido y mucho más. Gloria a Dios.
Al leer esta carta, me sentí especialmente movido cuando Scott compartió que el ingrediente que faltaba es Jesucristo. Cuando él comenzó a creer correctamente sobre Jesús, cuando comenzó a enfocarse en la obediencia de Jesús y no en su propia obediencia, experimentó su tremenda victoria. Amigo, hay una batalla real por su mente. Muchas personas sucumben a ella casi inmediatamente cuando tienen un pensamiento pecaminoso y entonces comienzan a sentirse culpables y condenadas por tener esos pensamientos pecaminosos. Los pensamientos son desencadenantes de sus emociones. El enemigo sabe que si puede llegar a hacerle creer esos pensamientos equivocados de derrota, ansiedad, avaricia, envidia y lujuria, entonces puede empujar sus emociones hacia sentimientos de culpa, temor y condenación. Cuando usted sucumbe a esas emociones autodestructivas y tóxicas, él puede llevarle aún más lejos y tentarle para que actúe según esos pensamientos pecaminosos. Es mi oración hoy que sea usted capaz de ver que mediante el poder de creer correctamente, puede victoriosamente salir de ese círculo vicioso de derrota. La próxima vez que tenga pensamientos negativos, agárrese a usted mismo y mire hacia la obediencia de Cristo. Vea la cruz, vea a Jesús, véale lavando su mente con su sangre preciosa. Amado, su nueva identidad justa se encuentra en Jesucristo. Y tal como Él es, así es usted en este mundo.